Muy buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos a una clase de literatura. El día de hoy nos vamos a dirigir a las páginas 65, 66, 67 de nuestro libro de literatura. Estamos regresando de un descanso pedagógico, estamos haciendo un pequeño repaso de todo lo que hemos avanzado y en esta ocasión nos vamos a dirigir a la página 65 con la tabla de comparaciones. Como recordarás, antes de nuestro receso pedagógico, nosotros ya habíamos avanzado a esta parte en nuestro cuaderno de literatura. Sin embargo, lo vamos a repetir para que no hayas olvidado nada de lo que ya hemos avanzado. Estamos en la parte de taller de habilidades con el tema la tabla de comparaciones. Cuando hablamos de una tabla de comparaciones, vamos a hablar de un cuadro comparativo. Estos cuadros comparativos van a ser una técnica de estudio que consiste en organizar la información dentro de un cuadro de doble entrada. Cuando hablamos de un cuadro de doble entrada, vamos a hablar de que vamos a tener un ingreso vertical y un ingreso horizontal, ¿no? Estos ingresos nos van a permitir a nosotros comparar aspectos de temas que necesitemos. En este caso vamos a comparar los libros de caballería y las novelas de la picaresca. ¿Qué vamos a comparar? Lo tenemos acá, las comparaciones. Este es el mismo ejemplo que tú tienes en tu libro de literatura. Cada cuadro de comparación tiene que tener un concepto corto de los elementos que estoy comparando. En este caso estoy comparando libros de caballería y novelas de picaresca. Voy a comparar la época y quiero que notes que en poquísimas palabras estoy poniendo la comparación. Los libros de caballería se escribieron por los siglos XII al siglo XV y las novelas de la picaresca los siglos XVI a XVII. Entonces, conceptos pequeños que me ayudan a hacer estas comparaciones. Si yo quiero elaborar un cuadro comparativo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, leer el texto que quiero hacer una comparación y lo más importante, debo entender lo que estoy leyendo. En este caso, nosotros podemos realizar este cuadro comparativo porque ya hemos avanzado en unidades anteriores, lo que son los libros de caballería, unidad número 1, y las novelas de picaresca, la unidad número 2. Entonces, ya las hemos avanzado, las hemos entendido y podemos compararlas. Como siguiente paso tenemos que identificar los conceptos más importantes. ¿Qué significa esto? Que yo tengo, a medida que vaya leyendo, vaya buscando qué es lo más importante de ese texto. ¿Qué es lo que me debería llamar la atención de ese texto? Y cuando yo vaya sacando esos aspectos, pues voy a poder llenar mi cuadro comparativo. Y una vez que yo saque los aspectos importantes, voy a construir afirmaciones. ¿Qué significa construir afirmaciones? Voy a escribir conceptos breves de lo que yo he entendido en mi tabla de comparaciones. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las obras más representativas de los libros de caballería? El Cantar de Mio Cid, el Cantar de los Nibelungos y la Historia de los Reyes de Bretaña. ¿Cuáles han sido las obras más representativas de las novelas de la picaresca? El Lazarillo de Tormes, La vida del Buscón y Don Quijote de la Mancha. Entonces, acá mira, acabo de construir una afirmación cortita, no hay necesidad de que tú escribas grandes párrafos, sino lo más corto posible. Estas tablas de comparaciones, chicos, se utilizan cuando yo tengo mucho que estudiar y quiero hacerlo de forma más resumida. En vez de escribir un resumen, puedo comparar aspectos, ¿no? ¿En qué materias puedo utilizar las tablas de comparaciones? Puedo utilizarlos en psicología, en filosofía, en literatura, lo puedo utilizar en ciencias sociales, en historia, en geografía, en cívica. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer comparaciones de hechos de forma rápida y me sirvan como un pequeño resumen de estudio.